Por esta razón, algunos californianos se van a vivir a México con el sueño de comprar una casa en su país. Pero antes de lograrlo, muchos de ellos están tomando un largo desvío que los lleva primero a México. Aunque con más frecuencia oímos noticias de latinoamericanos que cruzan hacia Estados Unidos en busca de oportunidades, este no es el único sentido del flujo migratorio. En especial para millennials y post-millennials sin una fuerte posición patrimonial, la inflación récord en Estados Unidos y la arremetida de los precios inmobiliarios cada vez les aleja más del sueño americano. Con una inflación de más del 8%, los sueldos se queman en pagar alquiler, combustible y comida. Y si se trata de la soleada California, la presión inflacionaria es aún más alta en varias de sus zonas metropolitanas. Hasta hace poco, el área metropolitana de San Francisco era la más cara del país, pero San Diego la superó en el último año. Para evadir la alta inflación, los residentes estadounidenses encontraron la solución. Trabajan del lado estadounidense, pero viven en México, en ciudades como Tijuana. Así, sus dólares recorren una larga distancia desde sus trabajos en California hasta la misma Ciudad de México para pagar casas, rentas, escuelas y comida, causando la llamada gentrificación allí donde van y la ojeriza de los residentes. Este plan que ejecutan muchos estadounidenses consiste en vivir unos años en México, algunos hasta una década, y usar el dinero que ahorran en renta y comida durante ese tiempo para luego comprar una casa en su país. Profesionales de diferentes áreas, como profesores, encuentran un nicho en la facilidad de poder cruzar diariamente hacia sus trabajos, o mejor aún, hacerlo desde casa. Otros que también se mudan son mexicanos residentes en Estados Unidos, así configuran lo que se llama migración inversa, que empezó a notarse hace unos 10 años, por lo que el fenómeno no es del todo nuevo. Sin embargo, la migración inversa ha ganado adeptos en el último año y medio. A medida que la inflación en Estados Unidos se ha hecho estructural para todos los nuevos residentes, se trata de algo estratégico usar el menor costo de la vida en México para hacer dinero en sus años productivos y luego poder retirarse en Estados Unidos con la inflación en 8.2%. A muchos californianos ya no les alcanza la inflación. En septiembre fue de 2% con un incremento de 0 con relación a agosto, lo que muestra una aceleración debido a que entre julio y agosto los precios aumentaron solo 0%. Esta cifra no vista en 40 años es la principal causa de las mudanzas hacia el lado mexicano de la frontera. Con los precios por las nubes no solo de las casas, sino también de la salud, muchos estadounidenses se sienten frustrados mientras acumulan deudas de su lado de la frontera. Como resultado, se mudan para pagar esas deudas y poder ahorrar, algo que la clase media estadounidense puede hacer cada vez menos con los precios de gasolina en altos históricos. Algunos estadounidenses se preguntaban si podían aguantar la jornada que los llevaba de sus casas en Tijuana a sus trabajos en San Diego y de vuelta en algún momento de 2008. Cuando una caravana de migrantes se dirigía hacia la frontera. Pero con el aumento de la gasolina, esa preocupación quedó descartada. Aunque los mismos datos de la inflación de septiembre mostraron que los precios de la gasolina no crecieron tan rápido, claro que todavía no se había producido el anuncio del recorte de la OPE+. A muchos millennials no les alcanza para la renta en las ciudades californianas. Obviamente, las rentas no podían quedar al margen de la espiral inflacionaria que, además, se distribuye de forma desigual según regiones y franja etarias. Uno de los estados más caros de Estados Unidos para vivir es California, y uno de los sectores de la población más afectados son los millennials. Un reportaje de la BBC reflejaba la desigualdad californiana, que reúne la mayor cantidad de millonarios del país y al mismo tiempo, la mayor tasa de pobreza. Según este reportaje, más de 1 de cada 6 californianos es pobre, lo que significa que más del 15% de la población del estado lo es, con 1/3 de los trabajadores ganando menos de 15 pesos la hora. Con este salario, no se puede ni alquilarse algo. En San Francisco, una ciudad en la que el alquiler promedio es de $3,000 al mes, el precio medio de una casa en California es de $797,000. Solo a un cuarto de los californianos les alcanza para eso. Aunque de acuerdo con el mismo reportaje de la BBC, un 40% de los californianos tiene trabajos que pagan beneficios y ofrecen un horario fijo. Apenas el 25% de ellos podría pagar los $797,470 que cuesta en promedio una casa en el estado. Si revisamos Los Ángeles, por ejemplo, el precio por medio de una casa en enero variaba de entre $700,000 a $800,000 frente a los $400,000 por un departamento. Pero por más imposible que parezca, el precio medio de las casas en el estado, una de sus ciudades, lo supera por casi $200,000. Esta ciudad de San Diego, el promedio de una casa en San Diego es de $987,225 pesos.
De acuerdo con un reportaje del New York Times, el precio por medio de una casa unifamiliar en San Diego era de $1 millón en abril, aunque en junio cayó a poco menos de $1 millón, exactamente a 987,225 pesos. No obstante, la verdad es que desde febrero ya algunas inmobiliarias habían establecido a San Diego como la ciudad más cara para comprar casa en California, incluso por encima de San Francisco, gracias a un incremento de 14% en el último año. Rentar en la ciudad tampoco es una opción para los que ganan menos. En junio, la renta de un departamento de una sola habitación fue de 2.900 pesos, 19% más caro que un año antes. El promedio nacional para un departamento de 2 habitaciones fue de 2.047 pesos. Más de 360,000 personas se fueron de California en más allá de la inflación. Las condiciones ideales para estas mudanzas comenzaron con la crisis sanitaria, durante la cual millones de trabajadores fueron liberados del viaje en transporte hacia una oficina física. Luego se unió el Sentry Pass, uno que permite a los viajeros que representan un riesgo bajo un carril rápido hacia los Estados Unidos desde la frontera mexicana. Fue algo que aceleró la tendencia. San Isidro es la frontera más visitada del mundo, con 70,000 automóviles pasando a diario, así como personas que pasan a pie. Para poner en contexto toda esta información, conviene saber por dónde pasan los intercambios fronterizos de la migración inversa. Cálculos del Departamento de Estado indican que San Isidro, el puerto de entrada terrestre más grande entre San Diego y Tijuana, es la frontera más activa del hemisferio, con casi 70,000 vehículos y 25,000 caminantes cruzando a diario entre Estados Unidos y México. De ese total, la Cámara Regional de Comercio de San Diego estima que un tercio viene a la ciudad por trabajo, un cálculo inexacto porque no se lleva esa estadística. Para análisis económico, se calcula que 1 millón de estadounidenses viven en México. Ahora bien, el fenómeno es más amplio que un reasentamiento de estadounidenses en Tijuana. Abarca todo México. Por eso, en el año, el Departamento de Estado estimaba que más de 1 millón de estadounidenses vivían en México. Aunque esa dependencia del gobierno federal no lleva registro de los expatriados por ciudad o región, obviamente en la actualidad, la cifra ha aumentado de forma sustancial como resultado de todo lo que hemos contado, lo que ha creado a la vez ciertas dificultades culturales. Aunque para los estadounidenses con familia, ambos lados de la frontera es común vivir en Tijuana y trabajar en San Diego, no todos los expatriados tienen vínculos culturales previos con México. Eso hace que, por ejemplo, muchos de ellos no hablen español, aunque ahora residan en Ciudad de México. Por otra parte, muchos de los estadounidenses que se mudan a México resienten la diferente organización de los servicios públicos y las costumbres de sus vecinos locales. Gente de San Diego que ya no puede con los gastos por la inflación se fue a vivir a Tijuana, aunque siguen trabajando en San Diego. Es sorprendente cómo la inflación en Estados Unidos convirtió a Tijuana en una ciudad dormitorio de muchos estadounidenses que siguen trabajando en su país. Ellos tienen lo mejor de dos mundos: salarios de su país con el costo de la vida mexicana. Eso pesa los reportes sobre la violencia ligada al narcotráfico que los nuevos residentes estadounidenses están encontrando algo inexactos, porque resulta que esta violencia está confinada a ciertas partes de la ciudad, no a toda. En Tijuana puedes rentar por $400 a $1,000 al mes. No solo es más barato comprar una casa en Tijuana que en San Diego, sino que también es más económico rentarla. Por eso, vivir en Tijuana es una opción insuperable para ahorrar. Los precios de alquiler varían mucho según el barrio, pero en su mayoría los apartamentos pueden alquilarse por $4,000 al mes en San Diego. En cambio, el alquiler de un departamento pequeño en Tijuana cuesta entre $2,500 y $10,000 al mes. Además, muchos de los nuevos residentes estadounidenses arriendan una habitación, lo que hace que su propio alquiler sea aún más económico. Con $3,000 al mes, un estadounidense puede vivir muy bien en Tijuana. Todos estos factores explican por qué, según el New York Times, los precios al consumidor, incluyendo el alquiler, son un 62% más bajos en Tijuana que en San Diego. Como resultado, el mismo nivel de vida que en San Diego cuesta $6,600 al mes, mientras que en Tijuana cuesta $2,500. Por eso, después de vivir algunos años alquilando en Tijuana, un estadounidense puede ahorrar lo suficiente para construir su propia casa en San Diego. Como resultado, el mismo nivel de vida que en San Diego cuesta $6,600 al mes, mientras que en Tijuana cuesta $2,500. Por eso, después de vivir algunos años alquilando en Tijuana, un estadounidense puede ahorrar lo suficiente para construir su propia casa en San Diego. El aumento de estadounidenses en Tijuana ha resultado en la aparición de nuevos cafés y locales. Una residente estadounidense en Tijuana le contó a The New York Times que se ven los resultados de la mudanza de sus paisanos en nuevos restaurantes elegantes por todas partes. Muchas cafeterías que antes no existían han surgido y no sobrevivirían sin ellos.
Este proceso de gentrificación hace que los precios suban, pero todavía los estadounidenses pueden pagarlos cómodamente porque ganan salarios calculados para el costo de vida al otro lado de la frontera. Sin embargo, los locales empiezan a resentir el efecto de la presencia estadounidense. La oleada de estadounidenses en Tijuana ha hecho que aumente el precio de la vivienda para los residentes locales. En la última década, los precios de alquiler en Tijuana se han duplicado mientras que el precio de la tierra para construir se ha triplicado, según firmas inmobiliarias locales. Al mismo tiempo que los precios suben, los desarrolladores locales reportan el comportamiento parcial de los estadounidenses en el mercado. Algunos estiman que menos del 10% de sus clientes de esa nacionalidad compran y lo hacen en comunidades recreacionales de playa como Ensenada o Rosarito al sur de Tijuana. Lo que hace la mayoría de los recién llegados es alquilar. Y esto se debe a dos motivos. El primero es que muchos de ellos no tienen el pago de enganche para una nueva casa. El segundo es que el plan no contempla establecerse a largo plazo. Entonces, ¿para qué comprar? Sin embargo, otro segmento del mercado de los recién llegados sí puede pagar una casa en uno de los condominios de lujo que empiezan a cambiar el skyline de la ciudad y que pueden costar hasta $1.000.000. Aunque no solo los estadounidenses compran ahí, pues muchos de los clientes en esas lujosas torres de departamentos son mexicanos que trabajan en San Diego o inversionistas de otras partes de México. Una fracción interesante de quienes pueden pagar esos departamentos de lujo son los doctores que se benefician del boom del turismo sanitario de lujo en la ciudad, que atrae precisamente a sus vecinos del norte. Pero sean estadounidenses o mexicanos ricos, lo cierto es que los increíbles precios del mercado inmobiliario los hacen prohibitivos para muchos en Tijuana. Las personas que viven en Tijuana y trabajan en San Diego esperan 2 o 4 horas para cruzar la frontera. No todo es un lecho de rosas para los estadounidenses en México, aunque muchos de ellos trabajan de forma totalmente remota. La verdad es que, por diversas causas, siguen cruzando a su país. Y otros, por ejemplo, los que viven en Tijuana pero trabajan en San Diego en instalaciones físicas, necesitan cruzar a diario. Todos ellos asumen que los residentes mexicanos que cruzan en San Isidro para estudiar han visto su calidad de vida disminuir en un aspecto, el tráfico, gracias al cual deben esperar entre 2 y 4 horas en una fila para cruzar. A pesar de la concentración ya mencionada entre los mexicanos, hay esperanza de que la oleada de sus vecinos del norte sea temporal y el tráfico mejore algún día. Los precios han subido en las colonias Roma, Condesa, Centro y Juárez de la Ciudad de México por el arribo de los estadounidenses. Este movimiento migratorio va más al sur, hasta la misma Ciudad de México. El país de España reporta una oleada de extranjeros. Muchos de ellos estadounidenses han inundado los barrios exclusivos de la Ciudad de México. En Condesa, por ejemplo, los extranjeros han contribuido con el aumento de los precios de los alquileres. Pero, al mismo tiempo, han ayudado a salvar negocios. Después de la recesión que trajo la crisis sanitaria, a muchos de estos estadounidenses se les ve haciendo yoga en el Parque México de Condesa, siempre sonriendo y sin hablar español. A los dueños de los negocios donde estos foráneos dejan sus dólares les parece una maravilla. No obstante, a los residentes locales que ven subir los precios de alquiler mientras ganan su sueldo en pesos mexicanos, no les hacen tanta gracia los recién llegados. Este fue el caso de una chica de Austin que animó a sus compatriotas por Twitter a mudarse a Ciudad de México y teletrabajar desde allí, algo que describió como el paraíso. Inmediatamente le llovieron las críticas de los residentes locales, quienes se quejan de que la presencia de estadounidenses ha hecho que los alquileres se vayan a las nubes, como un coliving en la colonia Roma que ofrece cuartos por $600 al mes. Algunos de los nuevos residentes estadounidenses en México dicen que no disfrutan tanto la vida en su nuevo país como en los Estados Unidos. Añoran cosas como el orden o la limpieza. Algunos se quejan de que sus vecindarios son muy ruidosos, algo impensable en los lugares donde vivían. Otros hablan de la calidad del aire, pero, al mismo tiempo, quienes se quejan saben que todo eso que añoran de su país cuesta más dinero, uno que muchos de ellos no tienen y quieren hacer para ellos y sus familias en México. Precisamente, veremos cuánto dura esta tendencia impulsada por el aumento general de precios. ¿Tienes alguna duda, sugerencia o aporte? Escribe en los comentarios y así, entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envía el enlace a tus familiares y amigos para que también sepan por qué los californianos se van a vivir a México. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda que la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.